Hola, ¿qué tal amigos de Aldea Financiera? Bienvenidos a esta su zona de aldeanos. Y el día de hoy tenemos una entrevista muy interesante con un buen amigo y profesional, el arquitecto urbanista Juan Cano, que además es profesor de urbanismo en España y que vamos a hablar sobre las tendencias de bienes raíces, sobre las tendencias de urbanismo y sobre todo algunos tips para ustedes para hacer las inversiones que están pensando en este tipo de negocios. Así que, Juan, muchísimas gracias por acompañarnos en Aldea Financiera. Bienvenido. Gracias a ti por invitarme. Al contrario, un placer. Y pues, Juan, me gustaría empezar esta entrevista, si me lo permites, preguntándote un poquito y pidiéndote que nos compartas un poquito tu trayectoria, tu experiencia profesional. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, pues fíjate que llevo en México 10 años. Yo creo que vine en el año 2010, más o menos es cuando ya me asenté aquí, pero previamente en España, desde el año 92, en el año 90 saqué una plaza en la Politécnica de Valencia, profesor, una plaza en el departamento de urbanismo, y estuve dando clase de urbanismo en la Politécnica hasta el año 2011. Cuando aquí empecé a tener una serie de trabajos, tuve que renunciar obviamente a la plaza porque intenté sobrellevarlo como durante 6 meses, viajando y aplazando las clases. Al final a mis alumnos los volvía locos. Era muy complicado y al final tuve que renunciar a la plaza y me quedé aquí. Y aquí he colaborado con algunas universidades, con el ITESO, con el TEC de Monterrey, con el TEC de Colima, con la UDG, con la UNAM, con muchas universidades, porque a través de un instituto que tenemos, el Instituto Tecnológico del Hábitat, hemos realizado talleres internacionales donde invitamos a 12 universidades europeas y 6 universidades europeas y 6 mexicanas, y desarrollamos talleres durante 21 días con casi 70 arquitectos trabajando en proyectos estratégicos para determinadas ciudades, ¿no? Hemos hecho, en Los Mochis hemos hecho un taller, en Guasave otro, en Mazaldán otro, en Guadalajara otro, en Colima otro, y estamos pensando en hacer alguno más. No sé muy bien dónde, en Tepatitlán parece que hay una posibilidad y en otros sitios también. Pero vamos, es muy interesante porque la verdad es que la visión académica de los problemas urbanos que tiene una ciudad no tiene nada que ver con la visión política ni administrativa, ni sobre todo ni tampoco con la empresarial, ¿no? Entiendo. Y de tu trabajo profesional, Juan, ¿alguna obra, algún diseño, algún proyecto que nos puedas destacar, que nos puedas compartir, que te haya gustado en lo particular, que te haya generado satisfacción? ¿Pero que me haya gustado a mí una obra mía? Sí. Bueno, yo no sé si... me imagino que la gente se acordará del proyecto Puerta a Guadalajara. ¿Cómo no? Es un proyecto que sonó mucho y que es muy ambicioso. Con ese proyecto vine yo aquí a Guadalajara, y es un proyecto que Alfonso Petersen me aprobó. Luego lo que pasa es que tuvimos la mala suerte y la mala fortuna de sufrir toda la crisis de Lehman Brothers, y también nos agarró la influencia. Fue muy mala época y al final ese proyecto se quedó estancado, pero parece que ahora va a renacer otra vez. O sea, lo hemos canalizado y parece que va a renacer otra vez. Es un proyecto muy, muy importante. Ahí en ese proyecto marca tendencias importantes en la manera en que se visualiza el diseño urbanista de las ciudades. Y en ese sentido, ¿qué nos puedes comentar sobre las tendencias que ves en los bienes raíces y sobre todo ahora en épocas de pandemia? Porque creo que inclusive la visión de la vivienda ha ido generando algunos cambios. Por ejemplo, hemos visto cambios desde pasar a temas dispersos o de una distribución horizontal a distribuciones verticales, pero también donde se piensa más ya en la oficina en casa y cosas de esta naturaleza. Bueno, yo creo que la pandemia nos va a hacer ver la ciudad de otra manera a partir de ahora. Va a haber un antes y un después. Pero en cuanto al modelo de ciudad, yo recuerdo que cuando hace 10 años, en el 2010, yo planteaba el proyecto Puerta de Guadalajara, era un proyecto con 18 torres de 25 y 35 niveles, y la gente me decía, estás loco, la gente no va a querer vivir en departamentos. En 2010, Y decía, la gente quiere ser dueña del cielo y del suelo y el cielo. O sea, claro, quiere ser dueño de todo, ¿no? Y quiere vivir en el campo y tal. Vivir en el campo es una utopía, porque o vives en el campo, en un rancho, con tus caballos y con los árboles y tal igual, pero la gran mayoría de la población, que es la gente que compra una vivienda de interés social, no vive en el campo.
Viven lejos de la ciudad, pero no viven en el campo. Viven en sitios donde hay más concreto que en la ciudad, donde hay menos zonas verdes que en la ciudad, donde hay menos jardín y menos bosque que en la ciudad. Y al final, donde no tiene ninguna de las ventajas de la ciudad y tiene todos los inconvenientes de no estar en ella. Claro. Entonces, yo me acuerdo que invité a muchos desarrolladores a mi proyecto en el 2010. En un hotel los cité a casi todos, además a petición de Alfonso Petersen. Era muy curioso porque todos me decían, el proyecto está padrísimo, pero te has equivocado. ¿Por qué? Nadie va a querer vivir en departamento. Fíjate, hoy, 2020, no creo que haya ningún joven de 30 años que quiera vivir en una casa, casi todos quieren vivir en departamentos. ¿Cómo ha cambiado eso, eh? Yo le decía a los desarrolladores, os estáis equivocando, el futuro no es ese, el futuro es el departamento, el futuro es la vivienda vertical, el futuro es la redensificación, porque las ciudades no pueden seguir creciendo horizontalmente porque es una bomba de relojería para los municipios. No pueden soportar el mantenimiento de todas esas redes de infraestructuras tan grandes. De acuerdo. Es decir, y el transporte público es un desastre. O sea, llegar a cualquier sitio tardas muchísimo tiempo, consumes muchísimo combustible y sobre todo contaminas muchísimo. Y los tiempos son larguísimos. En la Ciudad de México hay gente que se echa 2 horas para ir a trabajar por la mañana y 2 horas para volver a su casa a dormir. Es una locura. Entonces, primero, que no veas ni a su familia, ni tiene tiempo para hacer deporte, ni para estar con sus hijos, ni nada. Y en segundo lugar, en la vida laboral, hasta que se jubila, en una vida laboral hasta los 60 y tantos, se echa 6 años de su vida sentado al volante y eso es terrible, ¿eh? Es terrible. Yo creo que la vida y el tiempo hay que gastarlo en otras cosas más interesantes. Sí, hay que buscar tener una calidad de vida en las ciudades ideales que lo promuevan. Desde esa perspectiva, ¿qué oportunidades ves que se encuentran en las ciudades? Sobre todo, pues, estamos en Guadalajara, pero en general en México, en el mundo, ¿hacia dónde ves que el diseño urbano se está dirigiendo? ¿Qué cosas estás viendo? Mira, yo creo que algo va a pasar en este país con el tema de la vivienda. ¿Qué es lo que yo veo desde que llegué aquí? Yo cuando llegué en el 2010, como te digo, la crisis se llevó por delante no solamente a muchas empresas, sino a casi todas las vivienderas. Homex, Zara, Urbis, Geo, todas tronaron. Así es. ¿Por qué? Porque cada vez estaban comprando terrenos más lejos de la ciudad, porque el terreno agrícola era muy barato. Entonces, buscando terreno, cuanto más barato se tenía que ir, cuanto más lejos. ¿Qué pasó con todo eso? Lo que pasó es que hoy por hoy en la República Mexicana hay 5 millones de viviendas deshabitadas que la gente ha consumido sus créditos de Infonavit, pero cuando se ha ido a vivir ahí y se ha dado cuenta que tenía que levantarse a las 4 de la mañana, subirse a 3 camiones, gastarse el 30% de su salario en transporte, le he dado las llaves al banco y he dicho, quédatelo, me vale madre, yo me voy a rentar algo en el centro porque mi tiempo es muy importante como para perderlo en traslados y en camiones y tal, ¿no? Y al final el modelo de ciudad va a cambiar y el modelo de ciudad tiene que ser un modelo vertical, un modelo de redensificación, un modelo más denso. ¿Por qué? Pues porque cuanto más densidad hay, si en una hectárea hay 20 viviendas, 20 prediales tienen que mantener los gastos de todas las infraestructuras de esa hectárea. Pero si en esa hectárea hay 100 viviendas, tienes 5 veces más recursos para tener mejor seguridad, mejor policía, mejor mantenimiento de las calles, mejor equipamiento público, mejores escuelas, mejores dotaciones públicas. Todo tienes mayores recursos. Pero es que además, si tú concentras la población en mayor densidad, las distancias son menores. El transporte público es más eficiente. Contamina menos. Contamina menos. Hicimos un ejemplo, una extrapolación. En Madrid, por ejemplo, para ir de un lugar que está a 2 kilómetros de otro, en 2 paradas de metro, suben 2.000 personas. Correcto. Eso lo extrapolamos aquí con la densidad de Guadalajara, subían 200. Es imposible tener un transporte metropolitano subterráneo rentable con una densidad como esa. Claro, no se puede. Necesitas densidad. Entonces, la densidad es un requisito fundamental, pero es que además con esto del coronavirus y con la pandemia, todavía más. Porque, es decir, lo primero que te dicen es que no salgas de casa y menos aún que te subas a un camión lleno de gente con tapabocas que te puedes contaminar. Correcto. ¿Por qué se tiene que subir la gente a un camión? Porque vive muy lejos. Así es. Pero ¿qué pasa si tú vives al lado de tu trabajo y vas caminando? No pasa nada, te pones el tapabocas y vas caminando a tu trabajo y guardas la distancia de seguridad y no pasa nada. Es decir, una ciudad más amable es una ciudad más compatible con una pandemia, por ejemplo. Es una ciudad más amable con el medio ambiente porque el transporte público contamina menos, porque usas menos el vehículo privado, porque usas más, porque caminas más, porque hay más intercambio social.
porque te encuentras con el vecino, platicas con él, o sea, te conoces a sus hijos, los hijos de sus hijos son amigos de tus hijos. Es decir, es ese intercambio social el que hace que al final se cree una sensación de identidad de barrio, De acuerdo. cosa que se ha perdido mucho en Guadalajara. Hay gente que vive en fraccionamientos que lleva 5 años viviendo allí y no sabe ni cómo se llama el vecino. ¿Por qué? Porque llega a las 10 de la noche, cansadísimo de trabajar y lo único que tiene ganas es de cenar y acostarse. Porque al día siguiente, a las 5 de la mañana, se tiene que levantar. Y eso lo que impide son las relaciones sociales. Y al final yo creo que el objetivo prioritario de vivir en ciudades no solamente es una cuestión de protección como antiguamente, ¿no? En las cavernas. O sea, el poblado nace de la necesidad de protección y de reunirse, ¿no? Yo creo que es una cuestión de compañía, de no sentirse solo, ¿no? De no sentirse aislado socialmente. Y eso, la ciudad difusa frente a la ciudad compacta provoca el aislamiento social, provoca la disgregación social y provoca la diferencia de clases, la potencia más todavía, ¿no? De acuerdo. De hecho, en Aldea Financiera una de las cosas que promovemos justamente es la interacción social, porque creemos totalmente que el tema de la convivencia, el tema de tener relaciones gratificantes, significativas, aumenta la felicidad de las personas y su calidad de vida. Hay lugares en el mundo como Okinawa, como Sardina, en Italia, que generan una serie de cosas, de comunidades que hace que la gente viva más de 100 años y se ha encontrado por estudios de diversos académicos que las relaciones sociales y la sensación de comunidad genera esa longevidad en las personas. Pero ya no es eso, es que al final la vida no es solo vivir en un receptáculo y trabajar y tener hijos. La vida es mucho más que eso, la vida es una acumulación de recuerdos y los recuerdos son tus experiencias vitales que tienes con la gente. De acuerdo. Y esas experiencias vitales, cuanto más las provoques, más riqueza de tu vida vas a tener. Cuando más provoques ese contacto con la gente, más riqueza experimental vas a tener en tu vida. Es decir, tu experiencia vital va a ser más rica. ¿Por qué? Porque vas a conocer a más gente, porque pues al final hay gente más interesante y menos interesante, y los sucesos te pasan en función de a qué gente conoces, ¿no? O a qué lugares vas. Así es. De hecho, hace un rato fuera de cámaras platicábamos sobre algunas ideas que tienen los desarrolladores inmobiliarios de que piensan que, a diferencia de comprar terrenos fuera de las ciudades que son más baratos, que ya lo comentabas tú también hace un momento, comprar terrenos céntricos es caro porque los proyectos bajan su rentabilidad. Al respecto, ¿qué puedes comentar? Mira, yo creo que esta es una discusión recurrente que he tenido con muchos desarrolladores. Al final, los desarrolladores llevan 40 años haciendo lo mismo y de ahí no lo sacas. Realmente yo me quejo de que tienen muy poca imaginación. En Mazaldán hicimos un estudio y un desarrollador, un vivendero de vivienda de interés social me decía, no te vayas tan lejos a hacer vivienda, ocupa los vacíos intraurbanos, ocupa los predios baldíos de la ciudad, o sea, haz ciudad, no hagas territorio. Y me decía, no, pero es que yo compro terreno a 150 pesos el metro. Y ahí me sale la vivienda de interés social. Y decía, bueno, ¿y por qué no compras? No, es que ahí me cuestan 1.000 pesos metro, no me sale. Y muy bien, ¿qué tal si te autorizan 10 niveles? Claro. 10 niveles, 1.000 pesos, te sale la repercusión por nivel a 100 pesos. Más barato. Más barato, pero es que encima tienes el agua, la luz a pie de parcela y allá tienes que llevarte el agua, tienes que hacer una planta de tratamiento, tienes que llevarte toda la red eléctrica de CFE hasta allá. Decía, no entiendes que es mucho más rentable hacerlo, pero aunque no sea mucho más rentable y sea igual de rentable, vale la pena hacerlo, porque a la gente le estás ofreciendo tiempo, le estás ofreciendo menor tiempo de traslado, le estás ofreciendo vivir en la ciudad, le estás ofreciendo interaccionar con sus vecinos, con sus ciudadanos. Es mucho mejor. Al final, creo que lo comentábamos esta mañana, ¿no? En el año 2010 que tronaron las grandes vivienderas, yo recuerdo que leía y me espantaba que había un déficit en la República de 8 millones de viviendas de interés social en el año 2010. Pero fíjate que hasta entonces las vivienderas iban haciendo muchas viviendas. O sea, había empresas como Omes o Ara que hacían 50.000 viviendas al año. De repente en el 2010 truenan y dejan de hacer esas viviendas, dejan de construir 500.000 viviendas al año. Y llevamos 10 años así, sin esas grandes vivienderas que estaban haciendo tanta vivienda. ¿Qué déficit tiene que haber ahora? Ya no tiene que haber 8, tiene que haber 12 o 15 millones de déficit de viviendas.
Esa gran demanda en este país de vivienda de interés social se debe de cubrir con vivienda vertical. Y que los desarrolladores digan, es que no se puede, no es verdad, es mentira. Es decir, yo ahora estoy haciendo un proyecto en Sierra Leona, son unas 4.000 viviendas verticales con un sistema constructivo, pues salen a $22.000 la vivienda. Viviendas de 60 metros cuadrados y muy dignas. Entiendo. Los desarrolladores ahora dicen, no, pues si es que si tengo que irme a zonas céntricas o a predios baldíos, voy a tener que hacer viviendas muy chiquitas porque si no, no me salen los números. Entonces voy a vender al mismo precio pero viviendas de 30 metros. A ver, hay estudios que demuestran que una vivienda de 30 metros te cuesta el metro cuadrado el doble que una vivienda de 60 metros. ¿Para qué la haces? Hazla de 60. Dale a la gente un poquito de dignidad cuando va a vivir en una vivienda. Pero es que además resulta que la gente está convencida de que la vivienda vertical es más cara de construir que la horizontal. Y no es verdad, es todo lo contrario. Tiene que ser más barata. Economías de escala. No es una cuestión de economía de escala. A ver, imagínate, una casa tiene 4 paredes, una vivienda unifamiliar, y tiene una cubierta y tiene una cimentación. Correcto. Para una vivienda tiene una cimentación y una cubierta. Yo hago un bloque de 10 plantas y tengo una cubierta para 10 niveles y una cimentación para 10 niveles. Correcto. Pero es que además, si yo tengo 4 fachadas, imagínate que hago 4 viviendas por nivel, yo solo tengo 2 fachadas. Las otras 2 no es fachada. La fachada es lo más caro de construir, porque hay vidrio, porque hay piedra o ladrillo, lo que sea. O sea, el revestimiento de la fachada es lo más caro. Construir es tan absurdo como yo te diría. En Europa, los ricos viven en casas y los pobres viven en departamentos. Aquí es al revés. Correcto. Es decir, aquí vivir en un departamento es sinónimo de lujo. Una cosa inconcebible para un europeo. Es decir, ¿cómo? O sea, vivir en una casa el rico vive en una casa en Europa. ¿Por qué? Porque el terreno es muy caro, porque construir una casa es mucho más caro que construir un departamento y porque en el departamento te salen muchas más unidades y le puedes sacar un mejor precio y la gente con un nivel adquisitivo menor puede acceder a un departamento, pero no puede acceder a una casa. Aquí es todo lo contrario. Aquí la casa es más barata que un departamento, es increíble. De acuerdo, y los precios se han subido de manera muy importante. Claro, entonces al final, primero que hay aquí una fuerte especulación. Y eso, el gobierno no ha sido capaz de frenar la especulación inmobiliaria. En Europa, de todos los países que yo conozco, Francia, Italia, Alemania o España mismo, los gobiernos crean institutos de la vivienda que lo que hacen es enfriar los precios del suelo. ¿Cómo lo hacen? Compran terreno en Breña, lo urbanizan y lo sacan al mercado a unos precios muy asequibles, sin inflación y sin especulación. Claro. De manera, pero claro, exigiendo primero una calidad de proyecto, segundo un precio máximo de venta, pero sacan al mercado mucho suelo. Y ya con toda la edificabilidad aprobada por el planeación y tal y que cual. ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿qué pasa con los especuladores? Que no venden. ¿Por qué? Porque el gobierno está sacando el mismo terreno que ellos están ofreciendo más barato. Más barato, democratizan. De alguna manera enfrían el mercado y lo que hacen es acabar con la especulación y obligan a los especuladores a bajar precios. Te entiendo, Juan. Porque si no hay nadie que haga estas acciones desde el gobierno, los especuladores cada vez van a ir calentando más el precio del terreno y al final va a ser incomprable. O sea, nadie va a poder vivir en Guadalajara a este paso. O sea, tú dime ¿a qué precio se puede comprar un terreno aquí en Guadalajara? Ya es incomprable. Así es. Pero resulta que el gobierno federal ya ha dictaminado que no te va a dejar y no te va a dar licencia si compras un terreno agrícola a 20 kilómetros. Entonces, si el terreno de Guadalajara es demasiado caro y el de fuera no te dejan construir, ¿qué hacemos? Así es. Seguir aumentando el déficit de vivienda. Es un callejón sin salida. Claro. Y si tú tuvieras que hacer una inversión en este momento en un bien raíz, y para la gente que nos está viendo en este momento en la aldea financiera, ¿qué elementos tomarías en cuenta para tomar en este momento, derivado del diseño urbano que viene en el futuro, elementos que pudieran tomarse en cuenta para la toma de decisiones de una inversión? Fíjate, yo creo que los desarrolladores no han entendido todavía que la ciudad se hace con vivienda de interés social. Porque el porcentaje de población del segmento medio-alto, ¿qué quieres que sea? ¿Un 20, un 25? Sí, es bajo. Así o sea, la gran mayoría es vivienda de interés social. Las ciudades se hacen con vivienda de interés social. ¿Cuál es el reto? El reto es crear y satisfacer esa gran demanda, la demanda de vivienda de interés social, porque al final resulta que sí se puede hacer vivienda de interés social a un precio muy interesante. No solamente ya porque hay sistemas constructivos que se pueden aplicar. Te pongo otro ejemplo. Me voy dentro de 15 días a Ecuador con un proyecto de vivienda vertical, donde antes había un proyecto de un fraccionamiento, típico fraccionamiento horizontal y tal y cual, con viviendas de interés social que estaban vendiendo a $70.000 la vivienda.
Interesante. Ese es el precio de Ecuador, ¿vale? Y es una zona en Guayaquil, concretamente. Bueno, me encargaron hacer una variación del proyecto y hemos desarrollado un proyecto de vivienda vertical con viviendas un poco más grandes, de 65 metros, a $38.000. Caray. Y le sale la utilidad 4 veces más al desarrollador que con vivienda horizontal. Entonces, una recomendación es invertir en vivienda de interés social. Sobre todo en terreno, generar terreno para vivienda de interés social, para que puedan salir los números, yo creo que es muy buen negocio. Y sobre todo desarrollar vivienda de interés social, creo que es... Porque al final lo que tienes es toda la demanda del mundo. Correcto. O sea, seguro que lo vas a vender. Lo otro ya, pues yo creo que Guadalajara... Ya creo que el hacer departamentos de 3 millones, 4 millones, 5 millones, yo creo que ya los que iban a comprar para invertir ya han comprado. De acuerdo. Y ese segmento yo creo que está medio agotado. Entonces hay muchos desarrolladores que siguen haciendo eso y se quedan con los departamentos sin vender 2 años, 3 años. Eso es una barbaridad. Invierte en hacer vivienda de interés social, que lo vas a vender todo. Busca una ingeniería financiera diferente de la que te está planteando el gobierno, porque el gobierno te está planteando ingenierías financieras que no funcionan y se ha demostrado que no funcionan. Y aquí en este país yo es algo que no comprendo. O sea, cuando el gobierno da subvenciones para la vivienda, se vende la vivienda de interés social, y cuando no da subvenciones no se vende. ¿Qué pasa? Que de repente la gente ya no necesita vivienda, sigue habiendo un déficit de vivienda. Correcto. Entonces busca soluciones financieras en las que no dependas del gobierno. ¿Por qué? Pues porque si encuentras la fórmula, y la hay, yo la tengo, si la encuentras, da igual lo que haga el gobierno. Al final vas a poder desarrollar vivienda de interés social no gracias al gobierno, sino pese a él. Correcto. Que eso es lo interesante. Y eso es una tendencia que se está dando, el depender cada día menos del gobierno. Efectivamente son cosas que se están dando como tendencia, y creo que de esto que nos compartes pues es muy importante, Juan, todas estas tendencias de urbanismo, de concentración urbana, de construir vertical, de buscar esquemas donde se aprovechen las economías y las eficiencias constructivas de los edificios verticales, apostarle por la vivienda de interés social, me parece que son tendencias muy importantes. Y por los sistemas constructivos, fíjate, hay sistemas constructivos. Si tú extrapolas el sistema constructivo de la vivienda de interés social que se ha hecho los últimos 40 años a la vivienda vertical, que sí se puede hacer, sí se puede extrapolar y adaptar, te van a salir al mismo coste. Pero vas a hacer vivienda vertical, con la ventaja de que es decir, el costo del suelo lo vas a repercutir en 5 niveles, claro. Te va a costar la quinta parte. Sí se puede, o sea, no es difícil. Y al final dices, es que si dices, no hay experiencias. ¿Cuántas experiencias quieres que haya en Europa? Todas, porque en claro. Europa es un continente donde las ciudades son verticales, las ciudades son compactas, no son. Estados Unidos, el modelo estadounidense ha sido una muy mala referencia. Incluso ellos lo están sufriendo. O sea, yo he visto a vista de pájaro ciudades enormes, gigantescas de vivienda unifamiliar, donde para tomarte un café, y no es broma, tienes que agarrar el coche y hacer 60 kilómetros. Sí. En Estados Unidos. Eso es una salvajada. Vale, sí, la gasolina era muy barata. ¿Hasta cuándo va a ser barata? Porque va a llegar un momento que no sea barata, porque eso se va a agotar. Y aunque siga siendo barata, estás contaminando. Y aunque siga siendo barata y te importa un pito contaminar, tardas 1 hora y media en tomarte un café. ¿Qué pasa si sales de tu casa, caminas 3 minutos y al ladito de tu casa hay un cafecito? Calidad de vida. Es calidad de vida, claro. Totalmente de acuerdo, Juan. En verdad estamos muy agradecidos que hayas estado en esta entrevista. Han sido ideas bien interesantes. Creo que para todos los amigos de Aldea Financiera pues les ha quedado muy claro las tendencias urbanas que se están dando, las tendencias constructivas y oportunidades de inversión que se pueden tener. De verdad, Juan, muchas gracias por el gusto de tenerte aquí. Esperemos que pronto puedas estar de nuevo. Y bueno, pues amigos de Aldea Financiera, muchas gracias. Les deseo que tengan una muy buena tarde, que tengan una buena mañana, que tengan una buena noche, y bueno, pues por lo pronto les deseo, ya saben, que tengan una vida con tendencia positiva.